El reloj de la pared marcaba las 12:07 de la mañana cuando Cole oyó el sonido que lo cambiaría todo. Provenía de algún lugar por encima de él. Un golpe sordo, pesado y extraño, que resonaba por los pasillos vacíos de la Torre Whitlock en el centro de Chicago. Había estado fregando el vestíbulo de la planta ejecutiva, la misma rutina que había seguido durante 3 años cuando el instinto le hizo soltar el palo de la fregona y correr hacia el ascensor privado. La oficina del director ejecutivo se encontraba 40 pisos más arriba, un lugar al que nunca había sido invitado, y desde luego, nunca le habían permitido entrar. Pero algo en ese sonido, desesperado, definitivo, lo impulsó hacia adelante sin dudarlo. Al llegar a la puerta de cristal, la vio a través del hueco. Aurora Whitlock, la multimillonaria cuyo nombre adornaba el edificio, se desplomó en el suelo de mármol, respirando entrecortadamente, sus dedos arañando débilmente el borde de su escritorio de caoba. Eisen empujó la puerta y se arrodilló a su lado, levantándola de los hombros con suavidad. Sus ojos se abrieron de par en par, desenfocados, y vidriosos con algo más oscuro que el agotamiento. Y entonces ella susurró palabras que lo congelaron donde estaba arrodillado. «Por favor, no dejes que se lleven a mi hijo». Cole tenía 35 años y había aprendido hacía mucho tiempo que la vida rara vez seguía los planes que uno hacía. Había crecido en un barrio obrero del sur de Estados Unidos. Hijo de un obrero de fábrica y cocinero de la cafetería de un colegio que le enseñó que la dignidad no provenía de lo que se ganaba, sino de cómo se trataba a los demás. Se había casado con su novia del instituto, una mujer llamada Sara, que se reía de sus chistes malos y creía que podía hacer cualquier cosa que se propusiera. Habían construido una pequeña vida juntos. Nada lujoso, solo un apartamento con suficiente espacio para el bebé que esperaban. Y entonces, durante el parto, todo salió mal. Sara murió por complicaciones que los médicos no pudieron controlar, dejando a Eisen solo con un hijo recién nacido y un dolor tan intenso que amenazaba con aplastarlo. Durante meses, se movió por el mundo como un fantasma, haciendo los movimientos de alimentar, cambiar y consolar a un niño que nunca conocería el rostro de su madre. Su propia madre ayudaba cuando podía, pero su salud también se deterioraba. Y pronto Eisen se dio cuenta de que estaba completamente solo. Aceptó el trabajo de conserje nocturno en la Torre Whitlock porque pagaba mejor que el turno de día y le permitía estar en casa cuando su hijo Liam se despertaba cada mañana. Todas las noches besaba al niño en la frente, prometía volver antes del desayuno y tomaba el tren al centro para pasar la fregona por los pisos que brillaban como espejos. Se decía a sí mismo que era temporal, que algún día las cosas serían más fáciles. Pero lo temporal se había extendido a 3 años, y lo fácil nunca había llegado del todo. Liam tenía 8 años ahora, un niño tranquilo con la mirada de su madre y la costumbre de hacer preguntas que Eisen no sabía cómo responder. ¿A dónde va la gente cuando muere? ¿Por qué a veces pareces triste? ¿Volverás a encontrar a alguien a quien amar? Eisen respondió con la mayor sinceridad posible, lo que generalmente significaba decir que no lo sabía, pero que esperaba cosas buenas. Esa esperanza era lo único que lo impulsaba algunas noches, cuando el silencio de los pasillos vacíos parecía que iba a engullirlo por completo. Aurora Whitlock existía en un universo completamente distinto. O al menos así lo veía el mundo. A los 38 años, había convertido Industrias Whitlock, con una modesta herencia, en un imperio tecnológico global valorado en miles de millones. Las revistas de negocios la llamaban brillante. Los tabloides, fría. La verdad, como siempre, residía en algún lugar en el complejo espacio intermedio. Había crecido entre la alta sociedad, de esas que conllevan expectativas tan pesadas como el apellido. Su padre, un financiero que creía que las emociones eran debilidades y que el éxito requería sacrificio. Su madre, una mujer de la alta sociedad que bebía demasiado en las cenas y a veces desaparecía en su dormitorio durante días. Aurora aprendió pronto que solo podía confiar en sí misma, que mostrar vulnerabilidad era una invitación a que otros la explotaran. Se convirtió en lo que necesitaba ser:
aguda, reservada, intocable. Se casó una vez, brevemente, con un hombre llamado Marcus, que parecía encantador hasta que reveló que solo le interesaba su dinero y su estatus. El divorcio había sido cruel, agravado por el hecho de que compartían un hijo. Oliver tenía 9 años, un niño sensible que miraba a su madre con ojos que parecían ver más allá de todas sus defensas. Aurora lo amaba con una ferocidad que a veces la asustaba, pero no sabía cómo demostrárselo de forma que él lo comprendiera. Trabajaba jornadas de 18 horas, se perdía las obras de teatro y las cenas de cumpleaños, y se decía a sí misma que estaba construyendo un legado para él. Mientras tanto, Marcus se había vuelto a casar y susurraba a los abogados sobre la custodia, sobre las largas jornadas de Aurora y su supuesta inestabilidad, sobre cómo un niño necesitaba un hogar estable con 2 padres presentes. El miedo a perder a Oliver se había convertido en una constante presión en el pecho de Aurora, un peso que soportaba cada momento del día. Había empezado a tomar somníferos para calmar sus pensamientos acelerados por la noche, y luego pastillas más fuertes cuando la primera dejó de hacer efecto. Nadie lo sabía. Nadie podía saberlo. La debilidad no era algo que una mujer en su posición pudiera permitirse revelar. A la mañana siguiente de su colapso, Aurora se sentó en su oficina y vio las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Se vio desplomada en el suelo, vio al conserje entrar corriendo y arrodillarse a su lado, vio sus manos sosteniéndole los hombros con inesperada delicadeza. Debería haberse sentido agradecida. En cambio, se sintió expuesta. Alguien la había visto en su peor momento, y ese alguien era un hombre que no tenía por qué estar en la planta ejecutiva después de medianoche. Su mente, entrenada por años de guerra corporativa, sospechó de inmediato. ¿Quién era? ¿Por qué había subido? ¿Qué la había oído decir? Llamó a su jefe de seguridad y exigió respuestas. En menos de una hora, se enteró de que Ethan Cole llevaba 3 años trabajando como conserje nocturno, que su historial era impecable, que era padre soltero sin conexiones aparentes con sus competidores o enemigos. Pero nada de eso importó al miedo que se le encogía en el estómago. Había hablado de Oliver. Le había rogado a un desconocido que protegiera a su hijo. Sí. Se corría la voz de que el director ejecutivo de Industrias Whitlock se desplomaba en su oficina y farfullaba sobre batallas por la custodia. Los abogados de Marcus tendrían justo lo que necesitaban. Aurora ordenó a Recursos Humanos que investigara a Ethan por acceso no autorizado a plantas restringidas. Lo presentó como un asunto rutinario de seguridad, pero todos entendieron el subtexto. A los pocos días, Ethan fue llamado a una pequeña oficina en el piso 15, frente a una mujer con una tableta y una sonrisa forzada, quien le explicó que su empleo estaba en revisión. El turno de noche en la planta ejecutiva era su puesto mejor pagado. Perderlo significaría menos horas, menos dinero y decisiones más difíciles sobre qué facturas pagar. Ethan se quedó allí sentado y no dijo nada porque, ¿qué podía decir? Había hecho lo que cualquiera con conciencia haría, y ahora estaba siendo castigado por ello. Esa misma tarde, mientras Ethan cruzaba el vestíbulo hacia el ascensor de servicio, se cruzó con Aurora Whitlock, que se dirigía a la entrada principal. A su lado había un niño con sus mismos rasgos afilados, su misma expresión cautelosa. Los ojos del niño se cruzaron con los de Ethan por un instante, y algo en ellos brilló al reconocerlo. Entonces, con una voz apenas más fuerte que un susurro, el niño tiró de la manga de su madre y dijo: «Mamá, te salvó anoche». Aurora se detuvo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como algo físico. Se giró lentamente, mirando a Ethan como si lo viera por primera vez. Abrió la boca y luego la cerró. Durante 3 segundos, nadie se movió. Y entonces apareció la asistente de Aurora, guiándola hacia un coche que la esperaba. Y el momento se hizo añicos como el cristal contra el mármol. Pasaron 2 días antes de que Aurora llamara a Ethan a su oficina. Esperaba ser despedido o, peor aún, amenazado con demandas por alguna infracción imaginaria. En cambio, la encontró de pie junto a los ventanales,
contemplando el horizonte de la ciudad con los brazos cruzados. La oficina era enorme, decorada con esa clase de elegancia minimalista que susurraba dinero tan alto que no hacía falta gritar. Aurora no se giró cuando entró. Simplemente dijo, «Cierra la puerta». Ethan obedeció y se quedó de pie en el centro de la habitación con las manos a los costados, esperando. El silencio se prolongó entre ellos hasta que Aurora finalmente habló, con una voz más plana de lo que él esperaba. «¿Me viste esa noche? ¿Oíste lo que dije?» No era una pregunta. Ethan asintió, aunque ella no lo miraba. No pensaba con claridad. Continuó, todavía mirando hacia la ventana. Llevaba casi 70 horas despierta. Cometí un error con mi medicación. Hizo una pausa, y algo en su postura cambió, el rígido control se suavizó ligeramente. He estado lidiando con un problema de custodia. Mi exmarido intenta demostrar que no soy apta. Si alguien se entera de esa noche. No terminó la frase. No hacía falta. Ethan entendía la presión. Entendía el terror de perder a la persona que más querías. No se lo he dicho a nadie, dijo en voz baja. Y no pienso hacerlo. Aurora se giró entonces, mirándolo finalmente directamente. Sus ojos estaban enrojecidos bajo el maquillaje esmerado, con ojeras visibles y sabías dónde mirar. En ese momento no parecía una directora ejecutiva multimillonaria, sino una mujer que apenas se mantenía a flote. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ayudarme? ¿Por qué callarme? ¿Qué quieres? La pregunta pareció confundirla, incluso mientras la formulaba, como si realmente no pudiera comprender a alguien actuando sin un propósito. Ethan pensó en su respuesta por un momento y luego se encogió de hombros. Yo también tengo un hijo. Sé lo que se siente tener miedo de perderlo. Vi a alguien que necesitaba ayuda, así que ayudé. Eso es todo. No hay nada más. Aurora lo miró fijamente un largo instante, y algo en su expresión se quebró. Apenas, lo suficiente como para vislumbrar el agotamiento y el miedo subyacentes. No me conoces, dijo casi acusadoramente. No, asintió Ethan. Pero sé lo que vi. Alguien que ha estado luchando solo durante demasiado tiempo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas al agua quieta. Aurora apartó la mirada primero, hacia la ventana donde las luces de la ciudad comenzaban a parpadear contra el crepúsculo. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja que antes. La investigación contra ti ha sido archivada. Puedes quedarte con tu turno. Ethan asintió, sin sorpresa, pero aliviado. Gracias. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, dijo sin mirar atrás, no tienes que luchar solo. No todos intentamos quitarte algo. Se fue antes de que ella pudiera responder, y Aurora se quedó en la oficina vacía, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo, sintiendo algo que no había sentido en años. La extraña e incómoda sensación de ser vista de verdad. 3 noches después, era pasada la medianoche, cuando Aurora volvió a ser incapaz de dormir. Las pastillas seguían intactas en su mesita de noche. Se había prometido a sí misma que pararía, que encontraría otra manera. Pero el silencio de su ático era sofocante, y sus pensamientos no dejaban de dar vueltas en la audiencia de custodia programada para el mes siguiente. Dejó a Oliver con la enfermera de noche y tomó el ascensor privado hasta su oficina, con la esperanza de que el trabajo calmara el ruido en su cabeza. Pero cuando salió a la planta ejecutiva, no fue a su escritorio. En cambio, caminó hacia la pequeña terraza que sobresalía del lado este del edificio, una estrecha franja de hormigón y cristal que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. No estaba sola. Ethan estaba allí, apoyado en la barandilla con una taza térmica en una mano, mirando fijamente el paisaje urbano. Levantó la vista cuando ella apareció, con una leve sorpresa en el rostro antes de recomponerse. ¿No pudiste dormir?, preguntó como si encontrar al director ejecutivo en una terraza de mantenimiento a la 1 de la mañana fuera algo normal.
Aurora casi rió de lo absurdo. Algo así. Se movió para situarse a unos metros de él, lo suficientemente cerca para hablar, pero no lo suficiente como para sugerir intimidad. El aire de la noche era frío, atravesando su blusa de seda, pero no se movió para volver a entrar. Aquí es donde vengo a veces, dijo Isen, señalando la vista. Cuando el edificio se vuelve demasiado silencioso y mi cabeza demasiado ruidosa, aquí arriba se respira paz. Aurora asintió, comprendiendo más de lo que quería admitir. ¿Qué te mantiene despierto?, preguntó, y al instante se arrepintió de la pregunta. La sintió demasiado personal, demasiado intrusiva. Pero Isen no pareció ofendido. Tomó un sorbo de su taza y consideró su respuesta. Mi hijo, dijo finalmente, preocupándose por si estoy haciendo lo suficiente. Si él me guardará rencor algún día por perderme tanto, si su madre estaría decepcionada del trabajo que hago sin ella. Lo dijo con naturalidad, sin autocompasión. Pero Aurora percibió el peso de sus palabras. Su madre, preguntó en voz baja. Murió cuando él nació. Complicaciones. La voz de Isen era firme, experta en contarlo. Han pasado 8 años y algunas noches todavía me golpea como si fuera ayer. Aurora no pidió disculpas. Esa palabra había perdido su significado hacía mucho tiempo. En cambio, dijo, sigues aquí. Sigues apareciendo. Eso cuenta. Isen la miró con algo que podría haber sido gratitud. Tú también, dijo. Sea lo que sea que estés luchando, lo que sea que te impida dormir, tú también estás apareciendo. Se quedaron en silencio un rato después de eso. Dos personas que no tenían por qué encontrar puntos en común, de alguna manera lo encontraban. Aurora se encontró hablando de Marcus, del divorcio, de la lenta comprensión de que el hombre con el que se había casado nunca la había amado en absoluto, solo lo que ella representaba. Habló de Oliver, de lo desesperada que estaba por ser una buena madre y de lo aterrorizada que estaba por no saber cómo. Habló de los miembros de la Junta que cuestionaban cada una de sus decisiones, de los periodistas que diseccionaban su apariencia, del agotamiento constante de ser fuerte cuando lo único que quería era descansar. Isen escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consejos, sin intentar arreglar nada. Simplemente escuchó. Y de alguna manera eso era exactamente lo que ella necesitaba. Cuando finalmente dejó de hablar, el cielo había comenzado a aclararse casi imperceptiblemente en el horizonte oriental. Debería irme, dijo Aurora, de repente. Cohibida. No quise retenerte. Isen negó con la cabeza. No me retuviste en un lugar donde no quisiera estar. Mientras caminaba de regreso al ascensor, Aurora se dio cuenta de algo que la sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, no se sentía completamente sola. La reunión de la junta directiva estaba programada para las 10 de la mañana, pero los rumores habían estado circulando desde la semana anterior. Aurora sabía que algo se avecinaba. Había sobrevivido suficientes batallas corporativas como para reconocer las señales. Las miradas de reojo, las conversaciones en voz baja que se interrumpían al entrar en una sala, la inusual diferencia con la gente que solía desafiarla a cada paso. Llegó temprano, vestida con su traje más elegante, con la expresión serena en la máscara que había perfeccionado durante décadas. Pero nada podría haberla preparado para lo que la esperaba dentro de esa sala de conferencias. Richard Davenport, el presidente de la Junta, estaba sentado a la cabecera de la mesa con una carpeta frente a él. A su alrededor estaban los demás directores, con rostros cuidadosamente dispuestos en expresiones neutrales. Aurora tomó asiento y esperó a que alguien hablara. Aurora, Richard, comenzó, con un tono de falsa preocupación. Hemos estado monitoreando algunos informes preocupantes sobre su salud. Dadas las exigencias de su puesto, varios miembros de la junta directiva han expresado su preocupación por su capacidad para seguir al frente de esta empresa. Aurora sintió que se le iba la sangre del rostro, pero mantuvo la voz firme.
No tengo conocimiento de ningún problema de salud que pueda afectar mi trabajo. Hemos recibido información que sugiere lo contrario. Richard deslizó un documento sobre la mesa. Acusaciones de comportamiento errático, posible abuso de sustancias, incidentes de colapso en las instalaciones de la empresa. Las palabras la impactaron como golpes físicos. Alguien había hablado. Alguien se había enterado de esa noche y la había tergiversado para obtener munición. Estas acusaciones son infundadas, dijo Aurora. Pero podía percibir la ironía en su propia voz. Lo son. Otra miembro de la junta, una mujer llamada Ellen, que siempre había estado al lado de Richard, se inclinó hacia adelante. No decimos que haya hecho nada malo, Aurora. Simplemente sugerimos que quizás necesite un tiempo libre, una excedencia mientras realizamos una revisión independiente. Aurora entendió perfectamente lo que eso significaba. Una vez que se marchara, no se le permitiría volver. Instalarían a su propia candidata, reestructurarían la empresa y la despedirían gradualmente sin hacer mucho ruido. Todo lo que había construido se desmantelaría, y Oliver se convertiría en otra prueba de su incapacidad para asumir la responsabilidad. Lo que Aurora no sabía era que Eisen había llegado temprano esa mañana para una reunión de cambio de turno con su supervisor. La puerta de la sala de conferencias estaba entreabierta, y al pasar, captó fragmentos de la conversación. Comportamiento errático, colapso en propiedad de la empresa, baja. Se detuvo, sin intención de escuchar a escondidas, pero incapaz de alejarse. A través del estrecho hueco, pudo ver a Aurora sentada rígida en su silla, rodeada de hombres y mujeres con trajes caros que la rodeaban como depredadores al percibir su debilidad. Su rostro estaba pálido, sus manos apretadas bajo la mesa. Y en ese momento, Eisen comprendió algo fundamental sobre el poder. No te protege del miedo. Solo aumenta las apuestas cuando caes. Se alejó antes de que nadie lo notara. Su mente daba vueltas con lo que había presenciado. No tenía autoridad allí, ni influencia, ni derecho a interferir en asuntos que estaban muy por encima de su posición. Pero había visto la verdad de esa noche. Una mujer abrumada y agotada, no inestable. Una madre aterrorizada por perder a su hijo, no incapacitada. La diferencia entre esas narrativas podría destruirla, y nadie en esa habitación parecía interesado en la verdad. La noche siguiente, Eisen llegó a su turno y encontró el edificio repleto de actividad inusual. Guardias de seguridad que no reconoció patrullaban los pasillos, con rostros severos y desconocidos. Algo andaba mal. Mantuvo la cabeza gacha, empujando su carrito hacia el ascensor de servicio, pero sus instintos le gritaban que prestara atención. Descubrió la razón cuando llegó al piso 20 y encontró a Oliver sentado solo en una pequeña sala de espera, con las rodillas dobladas contra el pecho y el rostro cubierto de lágrimas secas. «Oye», dijo Eisen en voz baja, agachándose a la altura del niño. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Oliver lo miró con ojos que parecían demasiado mayores para sus 9 años. «Mamá dijo que alguien malo viene esta noche. Me dijo que esperara aquí, pero lleva horas fuera y nadie me dice nada». A Eisen se le encogió el pecho. «Quédate aquí, ¿vale? Voy a averiguar qué pasa». Recorrió el edificio como un fantasma, usando los pasillos de servicio que también conocía para evitar al desconocido personal de seguridad. En la planta ejecutiva, encontró el caos. Archivadores abiertos, papeles desperdigados, 2 hombres trajeados que no reconoció rebuscando en la oficina privada de Aurora. No eran personal de planta. Sus movimientos eran demasiado apresurados, demasiado decididos. Buscaban lo que buscaran, no pertenecían allí. Eisen sacó su teléfono y capturó todas las pruebas que pudo. Luego se retiró antes de que lo vieran. Su corazón latía con fuerza mientras regresaba con Oliver, pensando en las posibilidades. La junta estaba haciendo su movimiento, y lo que se llevaran de la oficina de Aurora no era para su beneficio. Regresó con Oliver y se arrodilló a su lado. «Tu madre está lidiando con algo importante», dijo,
manteniendo la voz tranquila por el bien del chico, pero necesito que confíes en mí, ¿vale? Puedes hacerlo. Oliver lo observó un buen rato y asintió lentamente. Mamá dijo que eres buena persona, susurró el chico. Dijo que la ayudaste cuando se cayó. Las palabras pillaron a Isen desprevenido. Aurora le había hablado de él a su hijo. A pesar de todo, a pesar de la distancia que mantenía, había recordado ese momento de bondad y lo había compartido con la persona que más le importaba. Voy a ayudarla de nuevo, prometió Isen. Y me aseguraré de que estés a salvo mientras lo hago. Guió a Oliver hasta la estación de seguridad donde estaban apostados guardias conocidos en los que confiaba, explicándole únicamente que el chico necesitaba supervisión mientras su madre estaba en una reunión. Luego regresó para reunir más pruebas de lo que hacían los intrusos. Para cuando Aurora salió de donde la habían retenido, Isen había documentado lo suficiente como para demostrar el acceso no autorizado a sus archivos privados, marcas de tiempo, fotos y rostros. La sorprendió en el pasillo, con el rostro demacrado, y le puso el teléfono en la mano. Tienes que ver esto, dijo en voz baja. Estaban en tu oficina. No sé qué se llevaron, pero deberías saber que ya no luchas contra enemigos invisibles. Aurora miró la pantalla, apretando la mandíbula con cada imagen. Cuando miró a Isen, algo cambió en sus ojos. La sospecha había desaparecido, reemplazada por algo más complejo y extraño. ¿Por qué haces esto?, preguntó, haciéndose eco de la pregunta de días anteriores. Te lo dije, dijo Isen simplemente. Nadie debería tener que luchar solo. La junta directiva se reanudó 3 días después, esta vez con la presencia de asesores legales de ambas partes. Aurora había utilizado las pruebas que Isen proporcionó para iniciar su propia investigación, descubriendo un esfuerzo coordinado entre Richard Davenport y otros 2 miembros de la junta para obligarla a dimitir mediante un escándalo fabricado. Los intrusos eran investigadores privados contratados para encontrar cualquier cosa que pudiera utilizarse como prueba de su presunta inestabilidad. La situación estaba cambiando a favor de Aurora, pero el daño se había hecho de maneras que ella no había previsto. Se había filtrado a la prensa económica información sobre conflictos internos en Industrias Whitlock, y la especulación era brutal. Fuentes anónimas describieron a Aurora como paranoica, vengativa y desconectada de la realidad. Presentaron sus turnos de noche como signos de obsesión en lugar de dedicación, su privacidad como evidencia de algo que ocultar. Y en un artículo particularmente cruel, un miembro anónimo de la Junta fue citado diciendo: es revelador que su más cercano al parecer, la aliada en todo esto es el conserje nocturno. Si ese es el mejor juicio que puede ejercer, quizás todos deberíamos preocuparnos. Aurora leyó ese artículo sola en su oficina, y algo en su interior se quebró. Había pasado toda su vida adulta demostrándose a sí misma, luchando contra la idea de que su éxito era heredado y no ganado. Había sacrificado relaciones, sueño, tranquilidad, todo para construir algo que la sobreviviera, que cuidara de Oliver cuando ella ya no estuviera. Y ahora se burlaban de ella por aceptar la ayuda de la única persona que le había mostrado genuina amabilidad. Cuando Isen llegó para su turno esa noche, Aurora la esperaba en el vestíbulo. Su rostro era cautelosamente inexpresivo, pero sus manos temblaban ligeramente a los costados. Tenemos que hablar, dijo, y lo condujo a una sala de conferencias privada, lejos de las cámaras de seguridad y las miradas curiosas. Dentro, se volvió hacia él con una intensidad que rozaba la ira. Te están usando en mi contra, dijo. Dicen que he perdido la perspectiva porque he estado pasando tiempo con un conserje. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cada conversación que hemos tenido, cada momento en que alguien podría habernos visto juntos, se está distorsionando para demostrar que no soy apta para liderar. Isen escuchó sin interrumpir, observando el miedo bajo su furia. Lo siento, continuó, con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Pero esto tiene que parar. Sea lo que sea, esta conexión, esta cosa donde hablamos en balcones a medianoche,
Se está convirtiendo en una carga que no puedo permitirme. Hizo una pausa y luego añadió las palabras que más la hirieron. Solo eres la persona que limpia los pisos. No tienes nada que hacer en mi mundo. Por favor, deja de fingir lo contrario. El silencio que siguió pareció extenderse eternamente. Isen sintió que las palabras aterrizaban. Sintió que herían algo dentro de él que no se había dado cuenta de que estaba expuesto. Pensó en discutir, en señalar que nunca había pedido estar en su mundo, que solo había intentado ayudar, pero podía ver el terror detrás de su crueldad, el intento desesperado de alejar a cualquiera que pudiera presenciar su vulnerabilidad. Ella estaba arremetiendo porque tenía miedo, y la gente asustada rara vez conectaba sus golpes donde pretendía. De acuerdo, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Si eso es lo que necesitas. Se giró hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando, Aurora. Espero que Oliver crezca sabiendo lo mucho que luchaste por él. Y espero que algún día te des cuenta de que las personas que se preocupan por ti no son las mismas que las personas que intentan hacerte daño. Se fue sin esperar una respuesta. Esa noche, presentó su renuncia efectiva al final de la semana. Le dijo a su supervisor que era por razones personales, que necesitaba más tiempo con su hijo. La verdad era más simple y más dolorosa. Se había permitido sentir algo que no debía, y ahora estaba pagando el precio por olvidar su lugar. Liam lloró cuando Isen le dijo que dejarían el edificio donde su padre había trabajado durante tanto tiempo. Pero te encanta ese trabajo, dijo el chico, con el rostro desencajado por la confusión. Siempre dices que el edificio es como un amigo. Isen abrazó a su hijo con fuerza. A veces los amigos tienen que despedirse, murmuró. Pero eso no significa que lo olvidemos. La audiencia para determinar el futuro de Aurora en Industrias Whitlock estaba programada para un viernes por la tarde. La sala de juntas se había convertido en algo parecido a un tribunal, con abogados de ambas partes y un panel de árbitros independientes para evaluar las pruebas. Aurora estaba sentada en un extremo de la larga mesa, con su equipo legal formado a su lado, frente a Richard Davenport y sus aliados en el otro extremo. La tensión en la sala era sofocante. Siguieron horas de testimonios, declaraciones, registros financieros, testigos de carácter. El equipo de Richard presentó su caso metódicamente, presentando a Aurora como una mujer que se desmoronaba bajo presión, tomaba decisiones erráticas y mostraba signos de dependencia e inestabilidad. Los abogados de Aurora contraatacaron con pruebas de la intrusión no autorizada, la campaña de filtraciones coordinada y los conflictos de intereses entre los acusadores. Pero a medida que avanzaba la tarde, se hizo evidente que los árbitros buscaban algo más que documentación. Querían entender quién era realmente Aurora Whitlock tras los titulares y las acusaciones. Fue en el breve receso previo a las declaraciones finales que la puerta de la sala de conferencias se abrió inesperadamente. Oliver estaba en el umbral, pálido pero decidido. Y detrás de él, con aspecto profundamente incómodo pero negándose a darse la vuelta, estaba Isen Cole. ¿Qué es esto?, preguntó Richard, levantándose de su asiento. Esta audiencia está cerrada al público. Pero Oliver ya se dirigía al panel de arbitraje. Su vocecita atravesaba la tensión. Necesito contarles algo, dijo. Sobre mi madre. Sobre lo que realmente pasó. Una de las árbitros, una mujer de cabello plateado y mirada amable, se inclinó hacia adelante. Joven, este es un procedimiento muy serio. ¿Seguro que quieres estar aquí? Oliver asintió solemnemente. Por favor, dijo, deja que te lo cuente. Señaló a Isen. Él estaba allí. Él sabe la verdad. Isen sintió que todas las miradas en la sala se volvían hacia él. Todavía llevaba puesta su ropa de trabajo. Venía directamente de una entrevista de trabajo al otro lado de la ciudad cuando Oliver lo encontró en el vestíbulo, rogándole que lo ayudara una última vez. No se suponía que estuviera allí. No tenía credenciales, ni autoridad,
ni derecho a hablar en una sala llena de abogados y ejecutivos. Pero los ojos de Oliver estaban fijos en él con una esperanza desesperada. Y Aurora lo miraba con una expresión que no pudo descifrar. Algo entre terror y anhelo. Eason se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Me llamo Eason Cole, dijo. Trabajé como conserje nocturno en este edificio durante 3 años y estuve allí la noche en que Aurora Whitlock se desplomó en su oficina. Describió lo que había visto. Una mujer llevada al límite por semanas de insomnio y una presión insoportable. No alguien inestable ni en forma. Describió sus primeras palabras al despertar. La súplica desesperada de una madre para proteger a su hijo. Describió los días siguientes, viéndola luchar sola contra enemigos que apenas podía ver, manteniendo su dignidad incluso cuando el mundo parecía decidido a arrebatársela. No soy médico ni abogado, concluyó Eason. No puedo decirles cuál es la decisión correcta para esta empresa. Pero sí puedo decirles lo que vi. Una mujer que ama a su hijo más que a nada en este mundo. Que trabaja más duro que nadie que haya conocido y que fue castigada por tener un momento de debilidad humana. Eso no es inestabilidad. Es simplemente ser una persona. El silencio que siguió a sus palabras se sintió diferente al anterior. Más denso, más reflexivo. Aurora tenía lágrimas corriendo por su rostro, aunque no hizo ningún movimiento para enjugárselas. Oliver había cruzado la sala para estar a su lado. Su pequeña mano envolvió la suya. Los árbitros deliberaron en silencio y luego pidieron a todos que desalojaran la sala mientras deliberaban. Estaba casi oscuro afuera cuando finalmente llamaron a todos. La decisión que anunciaron fue unánime. Aurora Whitlock conservaría su puesto como directora ejecutiva. Richard Davenport y sus aliados se enfrentarían a una revisión interna por su conducta, y se emitiría una disculpa formal a todas las partes que habían sido objeto de una investigación no autorizada. Las semanas siguientes trajeron cambios que repercutieron como piedras arrojadas al agua. Aurora reestructuró su horario, delegando más responsabilidades y dedicando tiempo a Oliver que antes había sacrificado en aras de la productividad. Estableció nuevos protocolos para el trato a los empleados, asegurándose de que personas como Eason nunca más fueran vulnerables a represalias por hacer lo correcto. Y contactó a Eason personalmente, no a través de asistencia ni canales formales, sino con una carta manuscrita entregada en su apartamento. La carta era breve, casi formal, pero el párrafo final contenía algo más. Dije cosas crueles esa noche en la sala de conferencias. Te dije que no tenías cabida en mi mundo, que solo eras alguien que limpiaba pisos. Estaba equivocada. Me viste con claridad cuando todos los demás solo veían lo que querían ver. Eso vale más que todos los títulos de negocios y los puestos en la junta directiva de este edificio. Si estás dispuesto, me gustaría tener la oportunidad de demostrar que puedo ser digno de la amabilidad que mostraste. Eason leyó la carta 3 veces antes de responder. Su respuesta fue simple: volvería a Industrias Whitlock, pero no como conserje. Aurora había conseguido que se uniera al nuevo departamento de relaciones laborales de la empresa, un puesto con horario regular, beneficios y un salario suficiente para que por fin dejara de preocuparse por qué facturas pagar primero. Al principio se sintió extraño, vestir ropa informal en lugar de ropa de trabajo, asistir a reuniones en lugar de fregar. Pero poco a poco, Eason se fue adaptando. Siempre había sido bueno entendiendo a la gente, viendo más allá de sus defensas y la vulnerabilidad subyacente. Ahora tenía la oportunidad de usar ese don de maneras importantes. Un jueves por la tarde, 3 meses después de la audiencia, Aurora se encontraba en la terraza del edificio, la misma estrecha franja de hormigón donde todo entre ellos había comenzado. Eason ya estaba allí, tal como ella, de alguna manera, sabía que estaría. Permanecieron en un cómodo silencio un rato, observando la ciudad extenderse bajo sus pies antes de que Aurora finalmente hablara. He estado pensando en lo que dijiste esa noche, en que todos necesitamos a alguien que nos ayude cuando caemos. Eason asintió, esperando. Oliver me preguntó ayer si eras mi amigo,
continuó Aurora. No supe qué responder. Nunca hemos definido esto, sea lo que sea. Se giró para mirarlo, con una expresión abierta como nunca antes. No se me da muy bien tener amigos. Soy aún peor pidiendo ayuda. Pero estoy intentando aprender, y creo que quizá tú podrías enseñarme. Isen sonrió, la primera sonrisa sincera que se permitía en su presencia. No soy muy buen profesor, admitió, pero me han dicho que sé escuchar bastante bien. Es un comienzo. Aurora le devolvió la sonrisa con una suya. Tímida, pero real. Oliver tiene un partido de fútbol el sábado por la mañana. Preguntó si tú y Liam querrían venir, si no es demasiado raro. Es un poco raro, reconoció Isen. Pero creo que ya pasamos por lo raro hace un tiempo. A Liam le encantaría. Permanecieron juntos mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. Dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más extrañas. Nada era seguro. Ni el futuro de la empresa, ni el resultado del problema de custodia de Aurora, ni la forma de la relación. Se estaba formando entre ellos. Pero la certeza, Isen había aprendido, estaba sobrevalorada. Lo que importaba era estar presente una y otra vez para quienes te necesitaban. Lo que importaba era la disposición a ver a alguien con claridad y a dejarse ver a cambio. Aurora lo miró de reojo, recuperando un rastro de su antigua cautela. Todavía no entiendo del todo por qué me ayudaste aquella primera noche. Podrías haberte ido. Nadie te habría culpado. Isen consideró la pregunta como lo había hecho muchas veces antes. Cuando te encontré en ese piso, dijo lentamente. No vi a un multimillonario ni a un director ejecutivo. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Alguien que luchaba solo contra algo demasiado grande para afrontarlo solo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Mi esposa murió creyendo que las personas son fundamentalmente buenas. Que si te muestras para los demás, ellos eventualmente te mostrarán. Pasé mucho tiempo después de su muerte preguntándome si tenía razón. Ayudándote y todo lo que vino después. Creo que fue mi forma de averiguarlo. Aurora guardó silencio un momento, procesando sus palabras. ¿Y qué hiciste tú? ¿Descubrir? Isen contempló la ciudad, los millones de vidas que se desarrollaban en apartamentos, oficinas y calles. Cada una era una historia de lucha, esperanza y conexión. Que ella tenía razón, dijo simplemente. A veces lleva más tiempo del que nos gustaría. Se quedaron en la terraza hasta que la última luz se desvaneció del cielo. Sin tocarse, apenas hablando, pero conectados por algo más fuerte que las palabras. Lo que viniera después, los desafíos que les aguardaran, los obstáculos que quedaran, lo afrontarían juntos. Y a veces, en un mundo que a menudo se sentía frío e indiferente, eso era.